Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a la Universidad Regional del Norte, Campus Ciudad Juárez. En este día tan especial pues vamos a tener la oportunidad de platicar sobre la carrera de Derecho, no solamente que se imparte aquí en la Universidad Regional del Norte, sino en muchas partes, en otras universidades. Y bueno, pues nos acompaña aquí un buen catedrático, no es porque sea nuestro amigo, sino porque obviamente también es una persona distinguida precisamente dentro del ámbito del gremio de abogados. Me gustaría que se presentara. ¿Nos puedes decir tu nombre y tu cargo, por favor? Adelante. Sí, claro que sí. Mi nombre es Jesús Antonio Rentería Hernández. Bien. Y soy licenciado en Derecho de raíz y tengo 20 años trabajando aquí con ustedes, aquí en la Regional del Norte. Gracias. Jesús, platícanos un poquito de tu formación en especial. Yo creo que a lo mejor nos pueden estar escuchando en estos momentos jóvenes que quieran estudiar la carrera de Derecho, pero en este caso, ayúdame a escuchar un poquito tu trayectoria, sobre todo tus especialidades que tienes. Sí, mira, yo tengo una especialidad en Educación y una especialidad en Personalidad, además de la carrera de Derecho. Y a través del tiempo, con otro tipo de diplomados y de estudios, he ido combinando esas ramas para poder diversificar un poco en lo que es la carrera de Derecho o la carrera del abogado. Claro. Sí. Anteriormente se creía que los abogados únicamente podían desarrollarse precisamente en líneas como el área penal, el área civil, precisamente probablemente en ese tipo de derecho. De hecho, cuéntanos un poquito, sí. ¿Qué es un abogado y qué áreas puede estar participando? Sí, mira, se tenía la idea por mucho tiempo y tal vez era el perfil del abogado de antes. El abogado divorciaba y sacaba gente de la cárcel. Claro. Y era como se entendía el abogado. Es muy importante, esas ramas y conocer esto es muy importante, pero hoy en día el abogado se ha diversificado y trabaja de la mano con la empresa, trabaja de la mano con el gobierno, la carrera es mucho más amplia. Anteriormente se hablaba de la licenciatura en Derecho como el licenciado, claro. Precisamente por ese espectro tan amplio que se tiene en el campo laboral, y luego como que se fue perdiendo poco a poco, y entonces el abogado ya nada más era el que estaba en juzgados constantemente y era como el que resolvía el problema. Actualmente no, el abogado tiene que salir preparado para poder prevenir los problemas, para poder preparar, para poder administrar, para poder organizar, además de resolver problemas. Claro, por supuesto, es muy importante entonces que no nada más sepa materias o que tenga elementos legales, ¿verdad? Aquí has dado algunas clases de Derecho. ¿Qué materias les impartes? Mira, yo les doy desde las llamadas teóricas, que empezamos por Teoría del Estado, Derecho Constitucional. Me ha tocado impartir la clase de Derecho Constitucional. Y además de la carrera de Derecho, a los alumnos de las carreras de Administración, de Relaciones Internacionales, les doy una materia que se llama Derecho Corporativo, en la cual les enseñas precisamente todas las ramas del derecho que van relacionadas de manera directa con la empresa. Esa materia es muy interesante porque toca un poquito de derecho mercantil, y derecho mercantil a veces entendemos también que es me deben y lo demando para que me pague. Derecho mercantil va desde qué es una sociedad anónima, qué es una sociedad de nombre colectivo, cómo funcionan los pagarés, cómo funcionan las líneas de crédito, y es parte del derecho. Tal vez cuando doy esa materia les digo algo muy interesante a los alumnos: no te voy a preparar para ser abogado, a las carreras, como te digo, que son de administración, pero sí te voy a enseñar leyes y te voy a enseñar derecho porque las vas a vivir todos los días, y a veces se nos olvida eso. El derecho lo vivimos todos los días. No es algo que nada más cuando tengo un problema, no, nos regula todo. Entonces, la empresa vive dentro del derecho, en todos los sentidos, dentro del derecho laboral, dentro del derecho mercantil, la empresa que no está empapada de estas ramas no sobrevive. Correcto. Dentro de nuestra área de oportunidad que tenemos en la URN, nuestros alumnos terminan su carrera universitaria desarrollando un seminario interdisciplinario, tú lo sabes. Ese seminario integramos alumnos de todas las carreras: Administración de Empresas, Comercio Exterior, que algunos de ellos tú les diste clase también, Ingeniería Industrial, ¿verdad? Diseño Gráfico y otras carreras que tenemos. Y entonces el abogado tiene que entrar precisamente ahí, porque entre esa comunidad de jóvenes de distintas disciplinas tienen que crear una empresa. La empresa tiene que ser viable, factible y rentable. Entonces tienen que hacer un estudio de mercado, un estudio técnico y un estudio financiero.
En el estudio técnico es donde entran los abogados, muchas veces tienen que crear la empresa, tienen que darla de alta. Entonces tú les tienes que dar ese conocimiento a los alumnos, y no nada más tú, todos los maestros de derecho. Entonces nuestro alumno está preparado para trabajar en una empresa, para incorporarse a una empresa. ¿Y por qué es tan importante hoy en día que el alumno entienda que no va a trabajar solo, nada más en los juzgados, sino en la empresa? Sí, mira, es muy importante. Ahorita tú dices algo muy interesante. La parte que hace en este interdisciplinario el abogado, es cierto, va la parte técnica también, pero vamos a algo tan sencillo. La empresa va a tener un logotipo. El logotipo es propiedad industrial. Hay que hacer el registro y es un proceso legal. Claro. Y el abogado participa activamente dentro de eso. Hay una diferencia entre el licenciado postulante o el litigante, como se le llama también, claro, y lo que es el concepto licenciado en Derecho. Claro. Es que aquí obviamente y en la carrera salen como licenciados en Derecho nuestros alumnos. ¿Qué quiere decir? Ellos salen preparados para trabajar en todas las áreas del derecho y en un momento dado, ya dentro de la práctica o con alguna maestría, se especializan en lo que más les guste, en lo que su perfil les dé. Yo conozco, de hecho, de alguna manera yo soy un ejemplo de esto, abogados que nuestro fuerte no es estar dentro de un juzgado y no por eso hemos dejado de ser licenciados en Derecho. Claro. Trabajas con leyes, los contratos dentro de una empresa. Es necesario saber hacerlos. Una de las materias que les damos a nuestros alumnos es la materia de contratos, tanto en Derecho Civil como la que se llama Contratos Mercantiles, que esa también me ha tocado, he tenido la suerte de impartirla varias veces. Bien. Y les enseñas cómo hacer un contrato con un proveedor. Eso, si lo haces bien, si tú haces un contrato bien redactado, no llegas a juzgados porque no llega el problema legal. Claro. Y es parte del abogado. Y el abogado que aprende a desarrollarse de esa manera empieza a trabajar de la mano con la empresa, no nada más cuando tiene problemas la empresa, sino desde antes. Es más, se llega a convertir en un elemento clave para la empresa. Claro. Desde el punto de vista de abogado. Tienen a veces la idea, y me lo han llegado a preguntar, es que ya no ejerces, porque estoy tal vez dentro de una empresa, y les digo, ejerzo todos los días. Todos los días estás ejerciendo. ¿Por qué? Porque yo soy el que hace los contratos con los proveedores, porque soy el que hace los reglamentos interiores de trabajo, porque soy el que veo el área laboral, soy el que les ayudo con la parte de las líneas de crédito. Estoy ejerciendo la carrera de Derecho todos los días. Claro. No necesariamente en juzgados. Ahora, el que es buen litigante, que también los preparamos aquí, que les damos las clases de juicios orales, y le gusta, hace una carrera completa de eso. Claro. Y es perfectamente válido. Nada más sí es muy importante el entender por qué el licenciado en Derecho tiene que salir preparado para todos los frentes. Exacto. Porque cada persona, de acuerdo a su perfil, ya en la práctica se va a enfocar a un área distinta, pero no por eso dejas de ser licenciado en Derecho. Y eso es muy importante. Hace 10 años, hace 15 años, entendíamos al abogado así. El abogado sale y trabaja en su despacho divorciando gente. Ahorita el perfil y el criterio que se tiene de los abogados es muy diferente y debe de ser muy diferente. O metiendo a la cárcel a alguien o sacando de la cárcel. Era el concepto que se tenía y ya cambió. Ya ahorita hay una diversificación nuevamente dentro de la especialidad como de la abogacía. Y como tú lo dices, es que claro, que sigue habiendo eso, ¿verdad? O sea, sigue habiendo gente que sí le interesa ir a un juzgado, ¿verdad? Sí le interesa, obviamente, pues preocuparse por defender los derechos humanos de una persona que a lo mejor es detenida ilegalmente, o al revés, ¿verdad? Que merece ser sentenciada porque hizo precisamente alguna falta. Y les gusta eso a los muchachos, obviamente, algunos. Hay otros que les gusta precisamente la situación familiar, las situaciones civiles, ¿verdad? Por lo que tú dices, los divorcios, a lo mejor, o llegar a conciliaciones, ¿verdad? En cuestiones solamente de problemas solamente familiares o de distinta índole. Bueno, a mí me gustaría que emplearas un poquito más sobre esos temas. Y por el otro lado hay este abogado que tiene que estar dentro de las empresas que lo acabas de comentar, y yo creo que hay que puntualizar que eso ha ayudado a diversificar mucho entonces, al abogado, inclusive en términos hasta educativos precisamente, ¿no? De didácticos. Exactamente, y que son igual de importantes todos. Mira, lo comparo un poco con la carrera de medicina. ¿Quién es más importante, el cirujano o el médico general, el médico familiar? Son igual de importantes todos. Lo que pasa es que depende del caso que se esté tratando, es la persona que se especializó en eso. Algo sucede parecido con el abogado, que a veces, como te digo, tenemos esa idea. Si te dedicas a tal o cual cosa eres o dejas de ser abogado. Mientras estés ejerciendo el derecho,
Y el salir con una base que te dé esa oportunidad de irte al perfil que tú quieras y de especializarte en la práctica, te permite hacer eso. Perfecto, pues mira, yo creo que obviamente, no sé si todavía continuamos, obviamente, no nos hemos detenido, ¿verdad? Lo comento esto porque lamentablemente ustedes lo saben, estamos transmitiendo en vivo y transmitir en vivo siempre, te pedimos una disculpa como siempre y a nuestro público, que muchas veces puede haber fallas técnicas, precisamente a lo mejor no queremos que la imagen quede congelada o que no se escuche, entonces más bien por eso somos reiterativos. Bueno, ahorita, el abogado en tiempos de pandemia, ¿qué pasa precisamente a los abogados? Escuché algunos, no todos, pero como tú mismo lo dices, se está diversificando muchos de nuestros maestros, de nuestros catedráticos, pero el abogado que nada más iba a los tribunales, y ahorita nos dijeron, los tribunales van a estar cerrados 4 meses, 2 o 3, ¿qué va a pasar si el próximo, va a haber otras pandemias probablemente, y esté cerrado 1 año? Entonces eso quiere decir que el abogado ya no puede trabajar. Mira, algo que hicimos aquí en la universidad, y lo platico porque realmente sucedió, es cuando se abre la pandemia, nosotros prácticamente de una semana a la que sigue ya estábamos dando las clases en modo línea. Nunca pararon las clases, de hecho a mí me tocó, y te lo platico un poquito como experiencia, yo empecé una materia cuando viene la pandemia fuerte, la doy una semana presencial, de lunes a jueves, y al siguiente lunes ya la estoy impartiendo en línea. Claro. ¿Y por qué te platico la importancia de esto? El que los muchachos desde aquí aprendan eso ya no es, muchos dicen es el futuro, no es el futuro, es el presente, claro, ya lo tenemos aquí, ya está. Entonces, el abogado está aprendiendo a llevar, ahorita se están llevando ya audiencias en línea, y no nada más, digo, obviamente con la pandemia se notó más esto, se aceleró, pero ya desde antes, por ejemplo, en penal federal, aquellos que sí quieran litigar y que sí quieran llevar, ya se empezaban a llevar las audiencias a distancia, claro, en la cual tú estabas viendo al magistrado o al juez a larga distancia a través de un monitor y tenías que desarrollarte en esa audiencia. Entonces ahora es importante, tienes que saber lo que sabía el abogado, lo que sabíamos los abogados antes. Bueno, entró también la modalidad del juicio oral, porque todavía no soy tan viejo, pero cuando yo egreso, claro, todavía me toca que en México todo el derecho era por escrito. Después viene la reforma y viene la reforma. Ahora tienes que aprender estas habilidades orales. Bueno, ahora se le agrega un nivel más. Tienes que aprender por escrito las habilidades orales y las habilidades en línea, porque muy probablemente muchas de las audiencias se van a llevar de esa manera. De manera digital. Y tienes que tener esa capacidad y la tienes que desarrollar. Ahorita algo que decías, tuvieron problemas los abogados. Que tenían que ir nada más a los juzgados y me decían, es que no tenemos trabajo porque están cerrados los juzgados. Sí, el abogado que no ha diversificado, el abogado sí tuvo, digo, es triste, ¿no? Es algo, ese tipo de problemas. El abogado que incluso yo conozco compañeros y en mi caso en algunos aspectos se dio algo parecido, el abogado que ya había diversificado, con esto se le abrió un nuevo campo de trabajo. Sí, ¿por qué? Porque tenías que empaparte de los lineamientos que se están dictando para ver cómo la empresa le va a hacer frente al COVID. Claro. Entonces es parte de tu trabajo como abogado, el hacer el nuevo reglamento de trabajo que ya no tiene nada que ver con el anterior, porque ahora las reglas cambiaron, la forma en la que el empleado viene, el uso de la protección, pero está relacionado con el derecho también. Entonces, el ponerle al alumno, el darle al alumno desde que está estudiando esta mentalidad abierta de tú tienes que ir evolucionando, claro, con lo que vaya llegando, claro, tú tienes que estar abierto, tú tienes que ya no vas a trabajar adentro de tu despacho, vas a trabajar dentro de la empresa, y ahorita hasta se usa que ya ni las oficinas se dan espacios comunes en los que todo el mundo llega y se conecta con su computadora y empieza a trabajar. Y es parte de lo que ahora se da también en la carrera de Derecho. Nosotros hemos tratado de diversificarlos aquí, de enseñarles a los muchachos. Yo les doy las clases teóricas y algunas de las prácticas. Cuando les doy las clases teóricas les digo, mira, te voy a enseñar algo de historia, o mucho de historia. En constitucional te voy a enseñar parte del sistema. Nada más no se te olvide nunca que te estoy enseñando esto para que lo puedas aplicar combinado con lo demás. Entonces, es como el instructivo, lo tienes que leer, lo tienes que entender, eso nunca va a desaparecer. Sin embargo, si tú no le das al alumno ese instructivo, pero con la visión de cuando lo apliques, lo tienes que aplicar a la realidad que esté en el momento, claro, ese alumno se va a quedar. Pero nosotros tratamos desde los primeros semestres de hacerles ver esto.
Me parece, yo creo que es muy interesante esta diversificación del alumno hoy en día y cómo se tiene que ir preparando porque se tiene que adaptar a los nuevos cambios, ¿no? A los nuevos retos que hay justamente hoy en día. Jesús, también platicarnos un poquito, yo sé que obviamente tú tienes tu propia empresa también, no nada más de abogados, sino tienes que ver con cuestiones de asesoría, capacitación, entrenamiento. Sí, tenemos un despacho de capacitación de empresas. Se llama Facitec, te platicaba yo ahorita, yo hice una especialidad en personalidad también y hemos combinado esto en cuestiones de la empresa de liderazgo, en cuestiones de comunicación, pero el hablar de un curso de comunicación desde mi punto de vista, que mi carrera troncal, digamos, es derecho, no va nada más en el decir cómo hablar o cómo no hablar, sí es parte de, pero cómo hablar y además cómo sustentarlo legalmente, claro. Cómo llevarlo. Un ejemplo, te platico así de algo que hemos trabajado con las personas de recursos humanos dentro de las empresas. Okay. Desde el punto, el hacer un acta administrativa, tal vez para poner alguna sanción o el hacer los trámites, son legales y te tienes que basar en la Ley Federal del Trabajo y tiene que ver con el licenciado en Derecho, pues porque es la ley. Y lo combinamos con la parte humana. O sea, le vas a levantar un acta administrativa y tiene que tener requisitos legales que tienes que saber cómo llenar. Pero al momento de aplicarla, tienes que tomar en cuenta que estás hablando con una persona. Claro. Y que va a ser una relación que va a seguir porque estás y que no se lesione de esa manera. Y yo trabajo con las empresas en ese aspecto. O sea, incluso hay, o sea, te lo platico porque incluso en esos cursos, mi parte de abogado no la dejo, la sigo ejerciendo, la sigo llevando a cabo. Sin embargo, ya también le he agregado comunicación, que es importante, y es el perfil que debemos de darles a nuestros egresados. Entonces también puedes dar talleres y cursos de comunicación. Sí, de hecho incluso tenemos puede sonar curioso, pero salió o derivó de ahí. Yo tengo también una escuela para padres y la he trabajado en algunos lados, esa escuela para padres. ¿Por qué? Porque finalmente sigue siendo, vamos a ejemplo, esa parte, el papá sigue siendo un líder, claro. Tiene que tener las habilidades de comunicación, tiene que saber regañar sin herir los sentimientos. Exacto. Completamente, y es muy parecido, algo que hemos encontrado mucho es que es muy parecido. Por ejemplo, a los hijos les pones reglas. A lo mejor no les haces una ley como tal, pero les pones reglas. Claro. En la empresa pones reglas un poquito más severas y el Estado a nosotros nos da una ley completa que nos dice, haz esto y si no lo haces te voy a sancionar de tal manera. ¿Cómo podríamos decir? El espíritu es el mismo. Claro. La estructura es muy parecida. Obviamente va a haber quien, volviendo a lo de los abogados, va a haber quien diga, yo no tengo ese carácter como para a lo mejor manejar o dar un curso para padres. Yo soy más agresivo desde el punto de vista bien. Tu perfil va por el litigio, claro. Y es perfecto, y qué bueno, y vas a ser un excelente litigante. Pero no necesariamente todos los licenciados en Derecho se tienen que dedicar a lo mismo. Y eso es algo muy importante tenerlo en cuenta y verlo. Cuando una persona dice, quiero estudiar Derecho, incluso con los jóvenes, a veces los papás les dicen, o sea, vas a andar en pleitos todo el tiempo. No necesariamente. Muchos abogados trabajamos en evitar los problemas, en hacerte un buen contrato para que el problema no llegue, en tratar las relaciones del patrón con el empleado antes de que el problema llegue, antes de que el problema se dé. Podríamos decir que el abogado que estamos preparando hoy en día es un abogado que no nada más le estamos dando herramientas para que resuelva problemas, sino que sea preventivo. Tú lo dijiste. Que sea preventivo. Y otro factor muy importante, el de la negociación. Claro. El de la negociación es ahorita a nivel internacional, los abogados o los despachos más importantes en su mayoría trabajan con arbitraje. El arbitraje es fuera de juzgados, en el cual las partes presentan sus argumentos y hay un tercero que ellos eligieron que finalmente va a resolver, como lo hacía antes el juez. ¿Por qué? Es más económico, es más fácil. Se puede conservar la parte confidencial de la empresa porque un juzgado se hace público o un juicio se hace público, y para ejercer arbitraje tienes que tener muchas técnicas de negociación. Claro. El abogado tiene que ser un negociador. Claro. Decíamos ahorita, el abogado agresivo tiene un perfil y tiene un porqué y puede desarrollar muchas cosas. El abogado negociador, o tal vez el abogado que diga,
yo no voy a pisar un concursado. Yo me voy a dedicar a lo que decíamos ahorita, a la empresa, al derecho corporativo, al registro de marcas y patentes, al desarrollo de contratos. Y es válido, también. Es válido. Porque de esa diversificación le permite al alumno precisamente, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su cualidad, va a desarrollar a lo mejor el área que mejor le corresponde. Y ahorita mencionabas el derecho en los tiempos de esta pandemia y que probablemente venga otra, y probablemente el que tenga ese perfil amplio, en un momento dado va a poder decir, bueno, ahorita están cerrados juzgados, pero yo tengo esta y esta otra fuente de ingresos también, que van de la mano con mi carrera. El que se cierra a una sola línea, mira, a veces, y lo platico, y algunos de mis alumnos, si me están escuchando, van a saber quiénes me dicen, cuando les estoy dando derecho constitucional, me dicen, licenciado, es que mejor deberíamos ya entrar de lleno a las materias como que con sustancia, y le digo, ¿quieres ya que te enseñe a divorciar? ¿O quieres ya que te enseñe a hacer una demanda? Sí, y le decía yo, nada más que, si nada más te enseño esto, sin darte esta raíz, el día en que el sistema cambie, como nos cambió hace unos pocos de años, y te digan, la demanda ya no es por escrito, va a ser, no vas a saber para dónde correr. En cambio, si tú traes una base sólida, una raíz sólida en la que sabes el por qué, tú vas a poder desarrollar la demanda por escrito, la demanda oral, la demanda, porque vas a saber esa base de la demanda, y es lo que te estoy enseñando aquí. En una clase de constitucional siempre les pongo el ejemplo y les digo, sí ha habido quien se levanta y me lo dice, pero les decía yo, a ver aquí, algunos de ustedes, díganme la diferencia entre un diputado y un senador, porque en constitucional la ves a fondo, y los dejo que salgan, ¿no? Porque es lo que van a hacer en la clase, normalmente no lo saben, y les decía, si eres mayor de edad, ya votaste por un diputado y por un senador. Es esa importancia de esas materias que hablamos, que a veces ellos lo ven como de rollo, digámoslo así. La teoría. Que dice, no, y que les estás diciendo, nada más que es la raíz de lo que viene después. De eso a lo que tú quieres llegar, esta es la raíz. Y si no, acuérdate que planta que no tiene raíces se muere. Es correcto. Entonces, esa es la importancia desde ahí. Vas a tomar esas bases, vas a aprender por qué existen las cosas para que después aprendas a usarlas, y finalmente cuando recibas tu título vas a poderte ir a la rama que tú quieras. Claro. Vas a estar listo para toda la rama. Por supuesto. Ok, nos quedan unos minutos, precisamente 5 minutos. Yo creo que podemos ir terminando, obviamente, amarrando precisamente varias cosas. Una de ellas, pues obviamente estamos entendiendo entonces la importancia que tiene hoy en día la abogacía, la diversidad obviamente de actividades donde pueden desarrollarse los muchachos si estudian la carrera de Derecho, que no se queden con la idea de que o voy a nada más a sacar precisamente una persona porque voy a estar en los juzgados, o de alguna manera pues no puedo hacer precisamente, no me puedo mover mucho, sino es una diversidad muy amplia en este caso, ¿no? Y así de manera muy rápida te lo platico, el área en la que yo casi toda mi vida me he ejercido, yo siempre he estado en directo trabajando con las escuelas. De hecho, en una escuela tengo una dirección. Bien. Ahorita, la dirección de vida, que viene siendo lo que es asuntos estudiantiles. Bien. La nueva escuela, y nos acaban de dar cursos también a nosotros en donde nos dicen, para dar tus clases, toma en cuenta derechos humanos. Y ahí está la palabra derecho y tienes que ponerte a leer la ley de derechos humanos. Toma en cuenta, es incluyente. Y es todo un mundo. Y la escuela, puedes decir, ¿qué tendría que hacer un abogado internamente en una escuela? El trabajo es muchísimo, porque el mismo entorno te lo va a pedir. Claro, es parte inclusive de su formación. Nosotros les damos, creo, parte obviamente de derechos humanos. Sí, se les da la materia de derechos humanos, se les da la materia de derecho de amparo, que va de la mano con derechos humanos, se les da, de hecho la materia de derechos humanos se la he impartido yo a varios de los alumnos, y les explicas no nada más el por qué de derechos humanos habla de libertad de expresión, sino les dices cómo lo vas a usar en la vida real. Claro. Y cuando entienden eso, les cambia el panorama de decir, es de relleno o de rollo. Cuando le dices, te estoy enseñando los primeros 29 artículos de la Constitución, porque un día tal vez de esto vas a vivir. Claro. Como abogado, porque abogado que no sabe derechos humanos no sabe derecho de amparo. Así es sencillo. Y quien no sabe derecho de amparo, pues no es abogado en realidad. Entonces va de la mano una cosa con la otra. Muy bien, pues hay mucho de qué hablar. Esta es la primera de una serie de entrevistas que ojalá que tengamos la oportunidad de contar contigo, Jesús. La verdad, gracias. El licenciado Jesús Rentería, afortunadamente tenemos la ventaja y la fortuna de conocerlo. Desde hace tiempo ha estado dando clases. Y si hay algún lugar donde te puedan contactar, obviamente, o que puedan encontrar. Sí, pues en Facebook pueden buscar Grupo Facité.
Así se escribe Facité con acento en la E al final. Facité, y ahí está la información sobre los cursos que impartimos a las empresas. Perfecto, pues ahí lo tienen. Tuvimos la oportunidad de tener precisamente al maestro Jesús Rentería, que además de contar y tener el privilegio de ser de contar nosotros como universidad, de que sea uno de nuestros maestros, también como lo escucharon, pues tiene su propia empresa. Algo que obviamente ustedes tienen que aprender, obviamente la gente que va a estudiar la carrera de Derecho también tiene que entender que el día de mañana puede desarrollar su propia empresa, puede desarrollar su propio despacho y puede haber una diversidad de opciones económicas precisamente para sustentar que de alguna manera el abogado, que es buen abogado, en donde quiera obviamente pues va a encontrar una posibilidad económica y de desarrollo personal, ¿sí? En este caso. Pues gracias por estar precisamente con nosotros, gracias obviamente maestro una vez más por estar con nosotros en la Universidad Regional del Norte. Con esto estamos transmitiendo precisamente desde la universidad y les despedimos en estos momentos. Esperamos obviamente contar con el maestro para otras pláticas que tenemos que ver mucho obviamente, ¿verdad? Con cuestiones de derecho familiar. Esto es muy interesante, de liderazgo. Vamos a hablar sobre liderazgo, precisamente una plática nada más de liderazgo y cómo entran los abogados precisamente y por qué es importante que el abogado tenga precisamente, esta es una de las cualidades fundamentales. ¿Sí? Son fundamentales. Excelente. Muy bien, pues en este caso. ¿Perdón? ¿Qué días vamos a estar? Vamos a estar los martes y los jueves. Gracias por, perdón, necesito obviamente este tipo de asesoría, apoyo. Estamos los martes y los jueves a partir de las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, dependiendo obviamente de nuestras peticiones técnicas. Vamos a estar invitando a otros especialistas, ¿verdad? Tenemos obviamente la oportunidad de tener a maestros precisamente muy distinguidos, que, como el maestro Rentería. Vamos a hablar obviamente sobre cuestiones de administración, liderazgo, vamos a hablar sobre calidad, procesos de calidad hoy en día en la pandemia, vamos a hablar obviamente sobre procesos obviamente de las necesidades humanas que tenemos precisamente hoy en día, el afecto, ¿verdad? El desarrollo personal, el tratar de encontrar la felicidad. Y cómo no, también obviamente cómo hacer dinero precisamente, porque también mucha gente nos pregunta precisamente, hablan mucho de muchas cosas positivas, pero también necesitamos ver cómo generar obviamente recursos hoy en día precisamente en estos tiempos de pandemia. Y bueno, bienvenidos y ojalá que obviamente nos acompañen la próxima ocasión en la Universidad Regional del Norte. Y muchas gracias, buenas tardes. Gracias maestro una vez más. Muchas gracias.